Bueno, sobre todo es un orgullo porque conseguimos publicar también su primer libro, Todo está tranquilo arriba, que ganó el premio Libreté y que fue un éxito en cuanto a, bueno, sobre todo los lectores, que nos hicieron llegar un montón de comentarios positivos sobre el primer libro, y ya nos están llegando comentarios muy positivos sobre este segundo. Hoy le tenemos aquí para que nos hable un poquito de su segundo libro, de sí mismo, de su escritura y un poco de todo. También hablaremos un poco de la traducción, que fácil no es traducir, porque hay que escribir además, hay que interpretar. Y ven, además este libro necesitaba una solución especial porque había muchas palabras en inglés, no solo el hecho de traducir del holandés, sino además encontrar una solución para estas palabras, pero bueno, luego hablaremos con Julio. Y bien, es un libro que habla de muchísimas cosas, que deja muchas cosas sin decir. Yo creo que precisamente lo más interesante de este libro son los diálogos, y lo mejor de todo son las cosas que no se dicen en esos diálogos, ¿no? Un poco quizá como en el primer libro, que también tenía esa singularidad, ¿no? Todos esos silencios y todas esas cosas que no se dicen. Le voy a preguntar a Germán que nos explique un poco sobre estos diálogos y esta forma que tiene él de elaborar las conversaciones entre sus personajes, y bueno, que nos explique él, ¿no? Que es mucho más interesante. Could you explain a bit about, I did the presentation of your book, and could you explain a bit about your dialogues and how do you do these conversations, and how important are silence in this conversation? And the things that you don't say in this conversation? Yeah, well, I like to not say things anyway. Bueno, dice que igualmente no le gusta decir las cosas. But I don't know. In all my books, in a way, it's people do not speak much, and that's stupid because I love to write dialogue. Dice que en sus libros la gente en realidad no habla tanto, y dice que es estúpido porque en el fondo le encanta escribir diálogos. So much even that people who do not know this have asked me to write a play, which is of course only dialogue. Dice que tanto es así que incluso hay gente que le ha preguntado por que escriba una obra de teatro, porque claro, es todo diálogo. But yeah, I don't know. It's usually it's more there's a lot more tension in a book if you do not have too much dialogue. Dice que normalmente hay mucha más tensión en un libro si no hay demasiado diálogo. Yes. No, this, I'm also still thinking. What can I say? That's it. Yeah. Yeah. Well, usually the translator knows. No, that's true. The translator knows the book better than the writer. Dice que normalmente el traductor conoce mejor el libro que el escritor. Bueno, para mí es un valor añadido el silencio, eso, ¿no? En un libro, las sugerencias. No es tan, es importante lo que se escribe, pero me parece mucho más importante lo que se calla. Y lo que se sugiere. Y bueno, en este tanto como en este como en el anterior, es una de las cosas también difíciles, ¿no? En la traducción, mantener ese estilo, es utilizar lo que se dice, pero también sugiriendo lo que no se dice. Y eso, sí, uno de los valores de la literatura, el silencio. Y bueno, también el humor que en este incluso hay más humor que en el anterior. Sí, porque precisamente en el libro hay como dos lugares, ¿no? Los más importantes vendrían a ser Gales, que es el lugar donde la protagonista huye, ya en la primera página nos enteramos de esto, donde ella huye, pero ella viene de Ámsterdam, donde están sucediendo otras cosas, que es el marido que la busca, la familia que no sabe nada de ella. Y el contrapunto vendría a estar ahí. Ámsterdam tiene ese punto de humor
que a Gales le falta. Sí, pero en Gales también hay humor. Los personajes... Pero es otro tipo de humor. Sí, Yeah, but there is more humor in Amsterdam. Yeah, more. I wanted to ask you about this. I wanted to ask you about this. How do you do this difference between this kind of humor between Amsterdam and why? Because Me pregunto sobre la diferencia de estos dos humores y el por qué. and this is something I do not think about beforehand, but it happens as I write. Dice que no lo pensó antes de hacerlo, pero que ocurrió así. I really wanted to make the difference between a big city and the countryside clear. Quería diferenciar claramente lo que era la gran ciudad del campo. So that's also, for instance, why the pieces I wrote, which take place in Amsterdam, are far shorter than everything I wrote that takes place in North Wales. Dice que por eso todo lo que toma lugar en Ámsterdam es mucho más corto que todo lo que pasa en Gales. And even it was so short that my editor in Holland said, I need more Amsterdam. Y que incluso era tan corto que su editora en Holanda le dijo, necesito más Ámsterdam. And then I said no. Y él dijo que no. Yeah. And what I found out yesterday, this is so nice about being interviewed and talking about the book, is that when the husband and the policeman go to England and Wales, they in a way take the city with them as humor with the tom-tom, with the navigation machine. Yeah. Dice que de lo que se dio cuenta ayer, porque dice que eso es lo bueno de las entrevistas y de hablar del libro y tal, y que justo se dio cuenta ayer, es que Ámsterdam va a Gales cuando el marido, bueno, no explico más, la va a buscar, ¿no? Pero a través del GPS del coche, que es una parte humorística del momento. Es verdad, es la forma de introducir el humor de que está en Ámsterdam a Gales, ¿no? De una forma que está muy sutil. Very subtle. Subtle. Yes. Yes. Just better and better. Yeah. Claro, es la tercera vez que viene y tiene una capacidad para aprender el idioma increíble. Can translate my own books in 2 years. Que puede traducir sus libros en 2 años que más. No, una de las cosas que quisimos mantener con el autor era también el traductor, porque nos pareció que en el primer libro hizo un trabajo estupendo. Nosotros nos enamoramos del libro en inglés porque es lo que conocimos, ¿no? El holandés lamentablemente no lo leo, pero cuando recibimos la traducción de Julio, creo que prácticamente se quedó tal cual, hicimos correcciones de la típica rata y tal, muy casual, pero porque la traducción era magnífica y además mantenía la voz de lo que nosotros habíamos leído, que era la traducción de David Colmer, Anyway, pero que también es muy bueno y recibió precisamente un premio. No, dos, con Boven is the Spirit y con estas. Con Boven, en aquel libro, el Impact, el traductor al inglés, recibió para el Impact con el primero, no con este. Con este ha ganado el Independent Foreign Fiction Prize, que es el premio que acaba de recibir Herbrand. Pero bueno, lo que comentaba al principio y luego le pregunto sobre esto, es que quisimos mantener el traductor. Yo, bueno, ya he explicado un poco que quizá lo más complicado era mantener esos silencios y esa voz, pero me gustaría explicar un poco tu experiencia al traducir a Herbrand y qué diferencias has encontrado con tus escritores. No, bueno, para mí, a ver, lo que digo siempre, la traducción es un trabajo estupendo, siempre aprendes, sea algo nuevo, aprendes continuamente con la traducción y claro, es evidente que cada escritor tiene su estilo, cuanto más traduces a un escritor, más te metes en su mundo, más lo conoces y mejor te vas sabiendo. Entonces, bueno, lo que llama la atención de Herbrand es eso, lo que decía antes, la manera, la economía en la escritura, una economía que también conserva la belleza, son cosas breves, pero con una frase te sugiere muchas cosas, no solo te está contando lo que te dice, sino que también te sugiere otras cosas, además de dejarte
muchos mundos abiertos, no te cierra nada, no te afirma nada. Deja todo tu... Lo deja claro, el lector trabaja, aguija un poco la imaginación del lector y hace que el lector también trabaje, ¿no? Es estimulante, es ¿no? estimulante, sí, de muchos estímulos. Y bueno, también lo que decía antes, el humor así tan fino y tan puntual y a veces mordiente y... No sí, sé, pero ocasional, sí, ¿no? Es como... sí, el tono del no. libro viene a ser, podríamos decir, bueno, más no, oscuro. es otro, no se puede decir demasiado de un libro porque entonces la gente lo tiene que leer, pero que sí, son temas fuertes, son temas duros, que lo van a estar como la vida un poco, ¿no? A veces te viene un y los puntos esos de golpetazo, humor que también otro tienen la así, vida. sí. Sí. No, es agradable. Sí. Y maneja también muy bien los ritmos, el cambio de escena. Eso está también muy bien trabajado y no sé, que a lo mejor te muestra caminos que luego no son ese camino, sino que va por otro lado. Te sugiere cosas, a lo mejor te sugiere cosas que luego no llegan a ser, no es una novela policíaca, por ejemplo. Te lees una novela policíaca y ya piensas, pues sí, este va a ser el asesino. A ver, no te da soluciones, siempre te mantiene vivo. Y no sé, muy agradable la traducción y que deseo que siga escribiendo y yo pueda traducir. ¿Ya? Bueno, Okay. quizá le podríamos preguntar sobre esto. Bueno, hay otra pregunta sobre Emily Dickinson, pero ahora que lo ha sacado por ahí, le podemos preguntar si está trabajando en un nuevo libro y cuál es su idea en este sentido. I know we already talked about this, but are you working in book? Or No. No. Yeah. Anyway. Why do you keep asking me? Yeah, because it's new people listening to us. No, le digo que hay gente nueva escuchándonos, es que yo ya he hablado con él de esto. Of course I am working on a new book. Dice que por supuesto está trabajando en un nuevo libro. You are always working on a new book. Y que siempre estás trabajando en un nuevo libro. But I am working, and that's why I know how important and how difficult translating is. I am at the moment working on a translation, English, Dutch. Dice que sabe lo difícil que es traducir precisamente porque Well, él está not trabajando en la working on it. traducción. Bueno, dice, ahora no sé por qué especifica que no realmente trabajando, que a lo mejor debería, pero no lo está haciendo. I should. Del inglés al holandés. Yeah. A beautiful book. My Dutch publisher, Cossé, has a series called Cossé Century, and once or twice a year they publish books that they, find, usually written by dead authors, but they consider these books to be masterpieces. Dice que su editora holandesa tiene una colección de clásicos, normalmente de escritores muertos. Bueno, los clásicos ya vienen a veces a ser eso. Dead writers are easy writers, Easier, I mean. They cannot do promotion. Ha dicho que son más fáciles los escritores muertos. Y yo he dicho, tampoco pueden hacer promoción. Yo creo que todos entienden inglés. Yo ¿Hay no alguien traduciría, que no entienda inglés? Ah, es por la cámara, vale, claro. vale. Ya, no me acordaba. Pues. No pasa nada. Por nosotros que no sea. No, yo voy traduciendo. Sí. Si se entiende en la conversación, yo encantada. Una de las cosas que le quería preguntar, porque todo este libro está alrededor de esto, ¿no? Empieza con un poema de Emily Dickinson en inglés y acaba con este poema traducido. Y bueno, le voy a preguntar cuánto importante es Emily Dickinson en esta obra y este poema sobre todo, porque en un momento dado te da la sensación de que todo está alrededor de este poema, ¿no? I want to ask you about the poem and Emily Dickinson, how important it is, and why did you start with the poem and finish with the poem and it's not this novel? So you can explain.
Yeah, sin well, insulto. yeah, I have a very funny thing as a writer. Dice que tiene una cosa muy divertida como escritor, I do not like to say things twice, que no le gusta decir las cosas dos veces. Y nosotros ya llevamos unas cuantas. which is Esto es un paréntesis which mío. is quite hard now because you know she's doing this to me all Dice the que time. eso lo hace muy difícil porque Um, claro, estoy haciendo algunas preguntas que ya le han hecho. But okay, I will try. Lo voy a intentar. For instance, to say something else now than I said to you, an hour ago. Dice que voy a intentar decir algo diferente, algo más. What I love about poems anyway is I've written a lot of poetry myself when I was young. Dice que lo que le gusta de la poesía es que él precisamente escribió cuando era joven muchísimos poemas. And in general, very bad Y poets. que eran muy malos en general. But if I am searching for an idea for a short story, for instance, I sometimes look back at these old poems, and one of these poems, can be a short story. Dice que cuando a veces busca una idea, vuelve hacia esos poemas y uno de esos poemas puede ser una idea para una historia corta que él escribe 4 veces a la So maybe with this book, I thought, why not take a poem, not written by myself, luckily. Quizá con este poema lo que he buscado es ¿por qué no encontrar un poema no escrito por mí? And see Por suerte. if it can also deliver a book. Y ver si se puede crear un libro a su alrededor. And it did. Sí, y lo hizo. Yeah. And the other thing is that I have loved this poem for a long time, but I never understood it. Dice que le encantaba ese poema, durante mucho tiempo le gustó muchísimo este poema, pero que realmente no lo llegaba a entender. And I'm just no. But the funny thing is, of course, I realize now. Wait a minute. I first have to finish this. I said I didn't understand it, so I also wrote the book to understand this one poem. Dice que por eso también escribió este libro, precisamente para entender este poema. And then not me searching for it, but have a main character searching for it. Pero no tenerse a sí mismo buscando ese significado, sino un personaje principal que es el que busca el significado de ese poema. Because that means money. Porque eso significa dinero, un libro. Bueno, no that much. Bueno, no mucho, digo yo. Not in Spain. No, claro, especifica que no en España, claro, porque en el mundo en general ha vendido mucho. But what's funny, of course, is that here is chapter 61. So El capítulo 61. the original English American poem is in English, of course, Claro. and it's the motto of the book. Dice que en la versión inglesa el poema está en inglés. Claro. And the last chapter, 61 of the book, is the Dutch translation Vale. of the poem Lo made explico- by the main character. Lo explico un poco mejor. En la traducción, en su obra original, el libro en la primera página tiene el poema en inglés de Emily Dickinson y en la última en holandés. Al traducirlo al inglés, esto tendría que quedaría muy raro porque en la primera lo tienes en inglés, que lo entiendes perfecto, y en la última en inglés. O sea que como traducción era raro. Y lo que hicieron fue mantener la holandesa al final. Sí, en la ¿Se traducción entiende? inglesa. Sí, y aquí. Sí. Aquí no, aquí No, está en, aquí en se español. puede hacer español, porque Claro, no existe el porque problema. es que además sí, En- en español, sí. A ver, el poema, está el poema original, luego todo gira en torno al poema, incluso hay traducciones de ese poema y al final está la versión de la protagonista en español. En español. Claro, en la inglesa eso no se podía hacer porque si no lo tienes en inglés en la primera y la versión de la protagonista, que es una traducción de la protagonista, al final quedaba muy raro, ¿no? Yeah, no, the thing is that it took me as a writer 6 months, to be able to translate this poem. Dice que a él le And how tomó long did it 6 take meses Julio? para traducir ese poema. 6 hours. 6 hours. ¿Cuánto Dice, tardé ¿cuánto yo? le llevaría a Julio? 3 months or so? Oh. Ja, Sí. Ja, ich A él le hätte llevó unos dann 3 jetzt meses ich aproximadamente al traductor. Ich hätte andere Esto es holandés, esto no lo puedo traducir. traducir.
Is it your translation? Yeah. That's your translation. Yeah, with another little help. translation. Esta es la traducción de With a little Julio. help from Maggie. ¿Con? No. He leído Sí. otras traducciones de ese mismo Sí. poema y al final esa Ha llegado a la traducción es mi conclusión final del traductor. But, Pero, Pedro, Pedro. ¿qué está tu ser pero para pensar? Julio had an easy job, eh? Trabajo fácil, no. Dice que imagina que Julio tenía un trabajo. Funny thing was that after winning the Impact, I was in Dublin with Harvelsecker, Stuart Williams of Harvelsecker, and only then did he say to me, "We are also going to publish this book." Que hasta que no ganó el Impact, no le dijeron que fueran a publicar el segundo, el de The Tour, que es en Inglaterra, o sea, este libro, hasta que no ganó el Impact. And a little sideway, only now, after winning the Independent Foreign Fiction Prize for this one, is he going to publish the third book. Y solo hasta ahora, que ha ganado el Independent Foreign Fiction Prize, con este libro le ha dicho que publicará un tercer libro. But I was, a couple of weeks later, I was at home, in bed, and I panicked because I thought, this book, you can imagine, is untranslatable into English. You cannot translate this into English. Claro, Yeah. cuando en el Impact le dijeron que iban a traducir este libro, él pensó, pero sí es intraducible porque contiene algunas palabras en inglés y es la escritora que intenta traducir del inglés al holandés. Dice, esto es imposible, y le dio un ataque de pánico en la cama. Because the whole intention of the book is, the English/American motto and the Dutch chapter 61. Claro, dice, porque la intención del libro es precisamente entender un poema que viene del inglés y llegar a traducirlo al holandés. But David, do you know David? Yeah. Dice, pero el traductor, David Coleman, He's so wonderful and so calm. I was. dice que él es tan maravilloso y tan tranquilo, y él le llamó y estaba con su ataque de pánico. And he said, "Relax. You are not a translator. That's my job, and I'll do it." Dice, tranquilo, no eres traductor, ese es mi trabajo. And he did it. Y lo hizo, y ganó un premio. O sea, And what he did was introduce more and more Dutch words into the text, coming towards the end of the story. claro, lo que él hizo fue ir introduciendo esas palabras en holandés para que el lector inglés pudiera entender el poema final en holandés. Yeah. So he was then able to keep the poem in Dutch in the English book. Así que así es como fue posible mantener ese poema en holandés, en And la that- versión inglesa. Yeah, and that was one of the reasons. So one of the jury members told me that it won the Independent Foreign Fiction Prize. De que esa fue una de las razones por las que el jurado le dijo que había ganado este premio, el Independent Foreign Fiction Prize, But he had a tough job. pero que es un trabajo muy duro. Bueno, David Coleman. No sé si tienes alguna cosa. Bueno, quizá podrías explicar precisamente la dificultad que para ti entrañaba, o hablar un poco de la solución que hemos encontrado para la versión en español, Bueno, en la traducción nuestra. Eso es importante. A ver, el lector neerlandés, el nivel de inglés que tiene un lector neerlandés es muchísimo más alto que pueda tener cualquier lector español, ¿no? Incluso los idiomas son muy semejantes, entonces algo, si te hablan en inglés, un lector neerlandés puede llegar, aunque no sepa muy bien inglés, puede llegar a comprender lo que significa. Entonces, pues bueno, al principio yo procuro poner las menos notas posibles, notas a pie de página posibles en un libro, porque creo que sí, que entorpecen un poco la lectura. Pero bueno, había cosas evidentes y cosas en inglés que tenían que mantenerse, lo de la Killing Gates, Styles, además son cosas muy inglesas que no tenemos en España. Entonces, sí, al principio pues sí, me puse 2 o 3 notas a pie de recuerdo que página. en total si llegaban a 4 o 5. Sí, explicando eso, lo imprescindible, que luego se repetía muchas veces, pero bueno, mantuve este inglés. Y luego es muy complicado también porque está continuamente jugando con... Hay cosas inglesas que cualquier lector español también llega a comprender, entonces yo el criterio que seguía es lo que yo entiendo, pues no lo voy a traducir, pero lo que no entiendo a simple vista, pues bueno, ponía a lo mejor la traducción entre paréntesis
que eso también entorpece algo la lectura. Pero también es muy complicado porque se está hablando de poesía, ¿no? Y es traducción de la poesía y es además una traducción difícil, ¿no? Que ni siquiera el libro, una profesora de literatura inglesa tiene o comete algún que otro fallo con ese poema. Entonces es complicado, no se puede dejar tampoco así sin más. Y bueno, al final la solución que tomamos fue sí, dejarlo tal y como está, mantenerlo en inglés tal y como está, y al final del libro pues sí, explicar o traducir las cosas para aquella persona que si te encuentras con algo que no entiendes, pues bueno, ya recurres al final. Pero bueno, que también bueno, porque no explica nada, me parece, un lector. Que no el sepa 90% de los lectores españoles te dice, pues vaya porquería, ¿qué traducción es esta? Que no me traduces lo más importante. Entonces, bueno, así lo tienen al final y al que no le haga falta, pues mejor, si no le hace falta. Fantástico. No, nosotros lo que sugerimos es precisamente hacer la lectura lineal sin ir a buscar las traducciones, porque de hecho creo que un poco la intención venía a ser perderse cosas también y que ella, como holandesa, estando en Gales, tampoco lo entiende todo, ¿no? Como tú como turista pierdes cosas o no entiendes, incluso hay algún de palabras, que claro. te confundes de palabra y creo que eso el lector lo tiene que vivir un poco con la protagonista, ¿no? Que viene a ser una de las gracias que tiene el libro. Entonces nosotros al principio invitamos a hacer esa lectura pasando por alto un poco las notas, pero las hemos puesto para quien las necesite, o si en un momento dado quieres ir a buscar esa llamada, pues en un momento puedes ir a buscar ese texto, esa frase o lo que sea. Y en la traducción francesa, the French translation, how is it? I didn't read it. Le preguntas sobre la traducción francesa y dice que no la ha leído. It's probably, I had a big fight once with the French translator. Dice que tuvo una gran discusión una vez con He los doesn't editores contact me franceses anymore. y que ya no se comunica con él. He contacts me or he finds out things through David Colmar. Y que lo que hacen es contactar al traductor en inglés para que hable. Sí, David me dijo a mí que sí, que el traductor francés le escribió diciendo, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con estas cosas? Claro. Pero que, a ver, la solución de la traducción inglesa no se puede trasladar a español, me imagino que en francés tampoco. A mí me parece esta solución la más lógica. But it is like meta language literature. Because no, the strange thing of course is that I wrote this book in Dutch, because I'm a Dutch writer. But there is this convention between writer and I will say this and then you, is it okay if a convention between writer and reader that they understand that for their benefit I already translated all the English, of course, that the people speak all the time in the book, because we are in Wales, England. But it's also something, you know, that to realize. Yeah. And then, Explain it? Or no, finish. no, that was it. Ah. Yeah, maybe there's a little bit more. I can think about it. Así tiene tiempo para seguir su desarrollo. Bueno, lo que dice es que hay una especie de convención. Claro, dice, esto es meta literatura, en el fondo, bueno, o lenguaje. Porque precisamente él escribe en holandés con palabras en inglés y parece que todo eso tenga que ser traducido aunque esté ambientado en Gales, ¿no? Y claro, evidentemente no tiene que ser así, precisamente le está introduciendo un ambiente que es el extranjero y ella es holandesa. And if then, you know, Julio translates it into Spanish or David, even more difficult, back into English, you know, then it's really meta something, because claro, where is this convention algo between the writer and the reader from, okay, I understand that for our benefit you translated this into Dutch. Claro, entiende que You don't know what I'm se talking about. sí. Oh. I'm trying to translate, it's not easy. No. No, entonces dice que, claro, que al inglés se convierte en meta algo, no sabe muy bien decir el qué, porque como hay esta convención de que él tiene que traducir para el lector holandés esas palabras inglesas, ¿no? Que ella esté en Inglaterra,
las está poniendo en holandés, dice, pues claro, el traductor tendría que hacer lo mismo, pero claro, es que, dice, sería metalenguaje, Sí, sí, a ver, es darle la vuelta. En Sí. definitiva, la finalidad de la traducción es que todos los lectores de esta obra en el mundo sientan lo mismo, Sí. tengan las mismas percepciones o parecidas. Dice, Y, sí. bueno, y entonces eso sí, hay que trabajárselo y realizarlo. Y también es muy importante esto, sí, lo de los idiomas, el saber que hay una persona colocada en un lugar, en una situación que no es la suya y un mundo que no es el suyo y el choque cultural que provoca ese mundo también. Los choques, por ejemplo, en español, el choque en español es mucho mayor, porque claro, es un choque frente a la sociedad de Ámsterdam y la sociedad galesa. Sí. Algo que no pasa, por ejemplo, un lector inglés o galés, no será el choque con Ámsterdam, pero el mundo galés, todavía no sé. Sí, eso es interesante, porque en el fondo, ya cuando lees a un autor extranjero, te pasa un poco esto, ¿no? Que te está introduciendo en Holanda, te está introduciendo en Polonia, no sé dónde. Pero además aquí, en este caso, es un personaje que huye de Ámsterdam y se va a Gales y empieza toda la historia muy emocionante. I'm very happy that Julio's here because, in a way, talking about translating a book is much more interesting than. Dice que está muy contento de que el traductor esté aquí porque hablar de la traducción del libro es mucho más interesante que hablar del libro. Because, as Per Pettersson said, and I've said this before, a writer can never be wiser than the book he has written. Dice que Per Pettersson dijo una vez que el escritor no puede ser más inteligente que el libro que ha escrito. He doesn't know what he's doing. Dice que no sabe lo que está haciendo. It's true. And that's why he can never be wiser than the book he has written. Because Por that's eso no why puede ser más he wrote the inteligente que el book. libro. You know, so. Claro, si él ha escrito el libro como mucho va a ser tan inteligente como el escritor, pero evidentemente no más. And it's But the reader- it's so true. Dice que it's very es true. tan real, que es verdad. Good. No, bueno, es quizá una frase muy bonita, ¿no? Para acabar y una reflexión muy interesante. Bueno, yo lo único que puedo decir como editora es que el libro es precioso, que vale mucho la pena, que cuando empiezas yo creo que te engancha de tal manera que no puedes dejar de acabarlo y que además te invita mucho que cuando cierras el libro pilles algún libro de Emily Dickinson a chapardear unos cuantos poemas y conocer un poco más a la escritora. No, y te invita también a reflexionar, porque es lo que digo, no se dicen muchas cosas, pero esas cosas van apareciendo después de la lectura. Después de acabar el libro, tienes más, no es de estos libros que acabas y los dejas y tal, sigues pensando, te invita a pensar, que es lo bueno también del libro. Sí, y la historia es bueno, a mí me parece muy bonita, con todas sus cosas, sus giros, esos silencios, esos personajes que yo creo que están súper bien elaborados. Bueno, solo le voy a dar las gracias por venir. Thank you very much for coming to Madrid. Thank you for bringing me here. Muchas gracias por It's all traerme. your fault. Sé que es todo mi culpa. And I love Si Madrid. alguien preguntará. Sí, y si alguno de vosotros tiene alguna pregunta de este libro, del anterior si lo habéis leído, o de él, de su escritura, o de su, no sé, la gente, cómo escribe, o tal, pues nada, encantados de... Sí, tengo una pregunta, pero voy a preguntarlo en inglés porque Ah, vale. él puede entenderlo. Yo intentaré inmediatamente. traducir. Bueno, es, what I wanted to know, or what I was wondering, because it is about Wales. Do you go there to get the inspiration for your book, or Sí, pregunta can you que tell el me? libro está ambientado en Gales y que representa Pues para Amsterdam, Gales y él va a Gales y... Yes. Sí, I've been there very often. I used que to va go muy a there menudo. 2-3 times a year, and I've been there every season. You know, winter, spring, summer. Y que 2 o 3 veces al año.
y cada estación vamos. So I know what the country feels like. It feels ancient. If you compare it to Holland, you know, Holland is so Sí, que new. conoce cómo es el país, ¿no? Que todo es como muy antiguo y en contraste con Amsterdam, que todo es tan nuevo. So yeah, I know it. And usually that's also the simple answer to, for instance, a lot of people wanted to know that at the end of the Twin, the main character goes to Denmark, and then people ask me, why Denmark? You know, and I said, well, I know the place. Sí, bueno, es que al final del primer libro de Todo está tranquilo arriba, el protagonista va a Dinamarca y le pregunta, ¿por qué Dinamarca? Y dice, bueno, pues porque lo conozco. Writing a book is often far more simple than you would think, Dice que escribir un libro es mucho más sencillo de lo que parece and sometimes much more difficult, y a veces mucho más difícil. but more easy. Vale, se queda con el más fácil al final. Yeah. Mientras va pensando, a lo mejor... And that's why I also do it because I hate to do research. Dice que también lo hace porque odia hacer búsqueda, se llamaría investigación también. Trabajo de campo. Sí. And also because Lo que los traductores tenéis que hacer tanto. I know that I tend to want to put everything, you know, that I looked up into the book then, which is very boring, you know. Ay, Well, you know, if you do a lot of research, and then I want to put everything in the book because it was a lot of work and stupid work. claro, dice que se hace mucha investigación, entonces quiere ponerlo todo en el libro porque, claro, ha sido mucho trabajo saber todo esto, entonces hay que aprovecharlo. And that's not usually very good for a novel. Y dice que eso no es muy bueno para una novela. So that's why I like to write about what I know. Y por eso le gusta escribir sobre lo que sabe. That's also why all the things that I've written before the Twin all failed miserably. I've written so much. Dice que es por eso que todo lo que escribió antes de Todo está tranquilo arriba fracasó miserablemente. Because in that time I wanted to be very smart, you know, Porque quería ser muy listo a moralist. y un moralista. And I used far too many adjectives and Y usaba muchos adjetivos, y era horrible. metaphors. Temporal. Horrible. And then came this thought, you know, with the Twin. Why not, you know, write what you know? Y And con then ese libro, el primero, Okay. vino, ¿por qué no escribir sobre lo que conoces? that worked Y funcionó. for me. Funcionó para él. ¿Alguna pregunta más? Sí. How does it work between the translator and the writer? I mean, do you have contact about the translation? Like, do you call him and say, well, I'm reading here something I'm not sure I understand it well. Pregunta Can you cómo explain funciona it? entre un traductor y un escritor. Si se Or llaman. are you just another reader who, by chance, is translating the book? Because he's not wiser than the book. No? So, Sí. how does it work? Dice que si a lo mejor hay otro lector que a lo mejor sea más sabio que el libro, porque no es más sabio que el libro. No, a ver, lo que yo procuro en las traducciones es molestar lo menos posible al escritor. Entonces, si hay algo que no comprendo, pues procuro buscarlo, averiguarlo por otros medios, preguntar por aquí por allá. Y lo que ya, cuando no tengo más remedio, pues sí, hago preguntas, no demasiadas. En el primer libro, el Buffenstil, que dije en esto, hice un par de preguntas. Y en este, no creo. Did he answer your question? Did he answer your questions? Y Preguntas y respondió sus preguntas. sí, y Dice que sí. me resolvió lo que me había resuelto. Con este tenía además, David me dio su traducción. Entonces, si tenía alguna pregunta o algo, miraba también esto, pero a ver, en este no le he preguntado nada y creo que no he cometido ningún fallo, ningún error. Yo no sabría decir. Can I explain now, because I'm now thinking back about what I said, that I had a fight, you know, with the Dice que French quiere explicar un poco translator. mejor cuál fue su discusión con el traductor francés. What happened? Lo que ocurrió, en realidad. He started the translation of the book, and Que empezó la traducción he sent me
at least one A4 every day. Dice que le enviaba como un folio cada día de preguntas. Every day. Cada día. And the next day. Y al día siguiente también. Y al otro. And then 2 folios. Y luego eran 2 páginas, no solo una. And he, for instance, wanted to know what does the kitchen chair look like. Y preguntaba cosas como ¿cómo es la silla de la cocina? And I said, no, I don't know, a kitchen chair. Y claro, él respondía, pues no lo sé, es una silla de cocina. And then I got a little bit nervous because I thought this man, he doesn't understand Dutch. Y claro, se puso muy nervioso porque dijo, este traductor no sabe holandés. And then something went wrong because I found Eva Cossé, the Dutch publisher. Claro, y entonces llamó, dice, entonces algo pasó porque llamó a su editora holandesa. And she made a very big mistake by phoning Jean. Y cometió un gran error porque llamó al editor francés, me What's parece. his No, name no, again? translator. ¿Translator o No, the publisher. I don't know. Jean. No, yeah, the editor. El editor francés. The publisher. And with these 2 telephone calls, the tone got much harsher. Y claro, en 2 conversaciones el tono de la conversación subió. Yeah. And then so, you know, all of a sudden, I didn't know this, all of a sudden I got no question at all anymore. Y de repente se encontró que no había ni una pregunta más. So I thought, oh, well, you know, Y claro, I se was, asustó un poco. and then a couple of months later, this translator was at a congress, and Que 2 meses más tarde este traductor estaba en un congreso. and he was there, he talked to Andrea Kluitman, who is a translator and a very good friend of mine in Holland. Y que habló con Andrea Kluitman. que es traductora y muy buena amiga de él. And all he said to Andrea was, is this Gebran Bakker really such an asshole? Creo que lo habéis entendido, ¿no? Pero lo traduzco, le preguntó, ¿es Gebran Bakker tan gilipollas como...? And you know, I didn't do anything really. Y en realidad no hizo nada, solo, claro, subió el tono. But the strange thing is that afterwards we met each other 2 or 3 times because he and I, well, he won prizes in France. But he never contacted me. I don't know why. Because we que are ha okay. coincidido 2 o but, 3 veces, pero, y que él ha ganado premios el traductor, pero que no quiere bueno, no se ha presentado nunca. And now I feel very sorry for David Coleman because he gets it all on his neck. Dice que ahora le sabe muy mal por David Conner porque claro, el traductor francés le pregunta todo directamente al traductor inglés. And he is right, of course, I can be an asshole. Sí, y puede tener razón, yo puedo ser un gilipollas. No, pero es cierto que yo, Para mí no lo es, pero bueno. sí, yo me pongo en el lugar del escritor y recibir todos los días correos que es pesado. A ver, tú tienes un trabajo, tienes que hacerlo lo mejor posible y ya en el caso extremo de que no consigas nada, pero bueno, al final del libro unas cuantas preguntas algo o algunos matices, algo Además, que por el sí. camino a lo mejor solucionas cosas, Sí, ¿no? claro, y se te van ocurriendo cosas, pero si tú empiezas desde el primer momento, es que mira, a lo mejor lo que no has entendido al principio, al final ya lo comprendes, entonces es un trabajo inútil y una pérdida de tiempo, tanto para el escritor como para el propio traductor. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. A mí me gustan más las preguntas que a mí que la presentación, porque salen más cosillas, anécdotas y historietas. Bueno, Sí, otra no. pregunta es, Venga. aquí en español se llama 10 gansos blancos y en holandés es de omweg. ¿Cómo se piensa en el título? Sí. Bueno, ¿lo quieres responder tú o lo respondo Sí, yo? bueno, sí, a ver, la traducción es de Omweg, el rodeo. De Omweg, yo traduje de Omweg naar Santiago como el desvío a Santiago. Rodeo es que tiene unas connotaciones en español como muy dejo esto. En inglés también hay 2 títulos, ¿no? Sí, en Estados sí, Unidos, en Estados Unidos es NYGs. sí, y en inglés, en la
versión inglesa es Es el The Tour. Sí. Sí, el título de todas formas no es una cuestión del traductor, estamos liberados de ese tipo de cosas, es cuestión de... Hay una estrategia ahí editorial de ventas, ¿ya sabes? Superventas. No, bueno, vino a ser un poco por el tema del rodeo, porque nos daba una sensación un poco de Sí, de de viejo cowboys oeste, y me daba mucho miedo que se confundiera. Nos gustó mucho el título estadounidense Ten White Geese, que en ese momento ya estaba en el mercado, me parece, o como mínimo ya lo estaban publicitando. Y yo le pregunté al autor qué le parecía si en este caso usábamos el título de Estados Unidos y le pareció bien. I asked it to you. You asked me. Yes. What did I say? Yes. Y dijo que sí, o sea que fue estupendo. Y porque bueno, yo creo que el título está funcionando bien, la gente le está enganchando bastante. Y como está el punto este de los 10 gansos son muy presentes en toda la novela, y hay una especie de cuenta atrás con muchas cosas relacionadas con esa cuenta atrás, no solo los gansos, sino muchas cosas, y pienso que es bastante reflejo de lo del interior, ¿no? El desvío también, porque hay muchos desvíos simbólicos, ¿no? Pero bueno, al No, final es lo una más importante es decisión. lo de dentro, el título Sí. es secundario. No, claro, lo que pasa es que el título es lo que presenta el libro, pero sí, es la forma de llegar, pero no... Evidentemente lo interesante es lo que... ¿Has salido juntas? No, si es que acaba de salir esta semana... Acaba de salir esta semana y no. Hay comentarios de lectores que ya lo han comprado, no sé cómo, lo han leído y ya me han dicho que les encanta. O sea. Y hay ahora la discusión de si es mejor el primero o el segundo. Esto está muy bien, a mí me gusta. Y libreros que ya se lo han leído y que les gusta, me ha llegado más el segundo. Booksellers that say that the second was even better than the first one. Even. Es que me lo han dicho así, ¿eh? Es incluso mejor que el primero. Y yo, bueno, claro, como los libreros en Cataluña le dieron el premio al primer libro, pues estaban así como pensando, bueno, esto no será tan bueno, ¿no? Y claro, me dicen ellos mismos que le han dado el premio, que este es incluso mejor, pues fue una estupenda noticia, ¿no? Ya sé yo también la traducción catalana, Sí, los dos. pero aquí no está, ¿no? No, claro. Sí. Te quería preguntar por la traducción de la primera obra, de Twin, y luego la traducción en español. Yo no la he leído, confieso, pero me parece que el cambio es radical, ¿no? Del título que... Ahí es que mantuvimos el holandés, que es lo que nos gusta hacer, mantener el título original. Pero, y ahí yo creo que, bueno, mantuvimos el original porque me pareció un gran reflejo, todo está tranquilo arriba de Sí, para mí me parece mejor que los gemelos. El gemelo, tiene sí. mucho más que mucha la más historia de los fuerza, sobre todo la relación que tiene con la historia. También ¿no? hay una Cuando cierras película. el libro. Hay una película, han hecho Sí. una película del primero y mantiene así también el título, ¿no? En Sí, inglés sí. es... En inglés no, pero en holandés sí. En inglés es que es otra liga. But then you can have problems with this. I think it's okay, you know, if a publisher in America wants to name this book 10 White Geese, fine. I like the title even. Dice que claro, puedes tener problemas con lo de los títulos, ¿no? But now they made a film out of The Twin Claro, que ya han hecho la película del primer libro. in Holland. En And the Holanda. title is It's Also Quiet Upstairs. Y que el título Sí, en es inglés, It's sí. Also Quiet Upstairs. No. Que vendría a ser todo está tranquilo arriba. Sí. Bueno. Suerte tenéis, que es la primera vez que me pasa, porque ayer me pasó 4 And they are veces. going to do it, sell it to England and Ireland as well. But there, the book is called The Twin. And the thing is, in the film, there is no twin to be seen anywhere. Claro, el tema es que So. en Inglaterra, Irlanda tal, se ha traducido como el libro del Twin. O sea, se quería traducir, pero porque el libro se llama The Twin, se llama El Gemelo. Dice, pero como en la película el tema del gemelo lo han cortado, no tiene sentido. So they cannot, you know, they cannot
they cannot make a connection between my book, which was quite well sold in England, Y and the dice que no se film. puede hacer esa conexión y Which que en is Inglaterra se a vende muy big, bien. big pity. Y que es una Shame. lástima porque no pueden alimentarse una a la otra. But that's what can happen. We notice now if you make Sí. a film out of book. Claro, en inglés han traducido It's Also Quiet. So Es so todo tan tranquilo. Y claro, el libro se llama Between, el gemelo y todo. so sometimes you have to be careful with Claro, es changes decir, que a in veces tienes que titles ser and, cuidadoso cambiando esos títulos, ¿no? Porque te pueden pasar estas cosas. also because there are English people British people who think that my new book is 10 White Keys. Sí, sobre todo porque en inglés Yeah. piensan que su libro nuevo es la traducción Estados Unidos, Tengo el Cheese, que sería 10 gansos blancos, cuando ellos ya se han leído The Detour, que es el título de Inglaterra. Claro, sí que son dos Ahí, libros distintos. ahí y es el mismo libro, ¿no? Ellos buscan en internet y ven otro título y dicen, ah, otro libro de él, Y fantástico. pueden haberlo comprado. Sí, y sí. ven- Esto me suena ahora. Claro, me parece que esto lo he leído. Sí. How was the response to the first one? In Spain. Muy buena. La respuesta para este libro fue muy buena, pero sobre todo en Cataluña, porque le dieron el premio Llibretet, que la repercusión que tiene sobre todo es allí, y tanto en castellano como en catalán se vendió sobre todo allí. En Madrid también se vendió, lo que pasa es que no tanto. Y de ahí que cuando allí hacemos una presentación venga mucha gente y aquí pues nos cueste un poco más, ¿no? Pero empieza a ser conocido, los periodistas, gracias también al premio Llibretet que le dieron allí, esta segunda ocasión le han hecho más caso y, bueno, sobre todo a mí, porque claro, el problema no viene a ser él como autor, que es internacional y traducido a 29 países, sino que mi editorial es muy pequeña y, bueno, y Y estamos ese fue el empezando. primer libro, el primer título de la editorial, ¿no? Y además es que este fue el primer libro que publicamos. Claro, sí, sí. Entonces, claro, la difusión del libro podía ser... podía ser... We are together forever. Oh yeah. Así que estamos juntos para siempre, dice. No, claro, fue el primer libro, entonces la difusión que quizá le podíamos dar era escasa, ¿no? Los medios que tienes al principio son muy difíciles. Pero es verdad que los libreros allá se volcaron con el libro y la verdad es que bastante bien. En Cataluña, en catalán va por la tercera edición y en castellano no, pero porque hicimos una tirada muy larga. Se hicieron 3.000 copias, nos han vendido todos, pero se han vendido bastantes. Y eso para un autor, bueno, Sí, una editorial sí. independiente son cifras muy grandes. Sí. Yeah. No estamos acostumbrados a vender eso. ¿Y los libreros catalanes entonces qué leyeron? ¿La traducción catalana o...? Eso depende del librero, porque hay libreros que leen más en catalán y libreros que leen más en castellano. Pero no es exacto. Allí es igual que los lectores, en el fondo solo hay un 30% de los lectores en Cataluña que leen en catalán. O sea que la proporción es muy baja en catalán. Pero el Llibretet tiene mucha fama allí, lo que hace que la venta del catalán se dispare, ¿no? Pero no es lo que suele pasar, te digo, el catalán vende muchísimo, bueno, no creas. ¿Y todavía no tenéis datos de Argentina? No, de hecho no tenemos ninguna noticia. Herbrand said to me that me dijo que no tenía la copia argentina. You don't have the Argentinian copy. Yeah, bueno. And what Yo did you tampoco. say to me after that? They didn't pay. Que no me han pagado. Argentinians, yeah, don't go there. No, because I have another experience that it was good. Okay. Es que he hecho otra coedición con otros argentinos que fue muy positivo, o sea que no hay que tampoco generalizar. So why we have an Argentinian queen? Sí, bueno, es que tiene la vida Argentina, además. Lorena. Más divertido, más de guay. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Ya está? Thank you very much for coming. Thank you. Muchas gracias.